Si fueras el presidente Trump ahora mismo, estarías intentando convencer a todo el mundo en Wall Street y a cualquiera que todavía quiera escucharte de que esto es una mini guerra. No, no es una gran guerra, es una guerra pequeña. En otras palabras, que no hay de qué preocuparse, que lo tienen todo bajo control, que lo van a gestionar, que los iraníes ya no pueden hacer gran cosa, que esto terminará cuando ellos decidan que termine. Mientras tanto, por supuesto, que sigan comerciando con sus acciones y bonos, que no se preocupen por esto, que no es un acontecimiento importante. Bueno, Dan, eso es un disparate, como tú y yo sabemos. Lo que Irán ha demostrado es que puede ser muy eficaz y que en realidad no necesita una marina propiamente dicha ni una fuerza aérea. Tienen la capacidad, con sistemas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento tanto terrestres como espaciales, de ver de forma continua todo lo que ocurre en la región del Golfo y alrededor de su país. Y pueden atacar al instante con datos que llegan directamente desde los satélites hasta el sistema de armas. Eso es lo que está decidiendo el resultado. Además, el lugar es demasiado grande para invadirlo. No tenemos 1 millón de hombres esperando para ser enviados a algún sitio a hacer algo. Así que todo este asunto es un fraude, y lo que él intenta es convencer a todo el mundo de que no lo es. Nada de esto va a funcionar. Y una vez más, no puedes imprimir el diésel que mueve tus camiones. No puedes imprimir el fertilizante que hace crecer tus cultivos. No puedes imprimir el gas natural que alimenta tus fábricas. Así que América, más vale que despierte. Tenemos que encontrar una salida o una forma de rodear este problema, porque nuestras estrategias empresariales no pueden adaptarse fácilmente a la escasez física de alimentos, piensos, combustible y fertilizantes provocada por estos bloqueos en el transporte marítimo. Esto es una catástrofe a nivel mundial. Aún no nos ha golpeado con toda su fuerza, pero tú y yo sabemos que en los próximos 60 días esto va a ser un infierno aquí, dentro de Estados Unidos. Cierra el programa de cupones de alimentos y verás lo que pasa. El caos se desatará en este país. En efecto, ya sé que ahora no los llamamos cupones de alimentos. ¿Cómo los llamamos ahora? Les pusimos otro nombre, no me acuerdo. Sí, el mismo concepto. Sí, no me viene el nombre ahora, pero eso es lo que teníamos. Chris Martenson estuvo en nuestro programa hace un par de días, de Peak Prosperity, y se quejaba de que cuando Trump hace este tipo de cosas, cuando intenta tranquilizar a los mercados y hace que el precio baje, sobre todo el del petróleo, él lo considera algo muy negativo. Porque eso dice, envía señales falsas al público estadounidense, como si todo fuera a ir bien, que no hay que recortar nada, ni ahorrar nada, simplemente seguir gastando como siempre, seguir conduciendo como siempre. Pero claro, mientras tanto, estamos agotando nuestra reserva estratégica de petróleo. La única forma de mantener esto es tirando de ese combustible almacenado. Y el problema, como decías, llega cuando se acaba ese exceso y el estrecho sigue bloqueado. Entonces ya no queda más de eso. Y ahí es cuando, según él predice, el precio va a dispararse hacia arriba. Bueno, los estadounidenses no son conscientes de ello, pero el 70% de nuestros agricultores ya ha dicho que ni siquiera puede permitirse comprar fertilizante. Así de alto ha subido el precio del fertilizante. Ahora bien, el presidente fue advertido sobre esto, créalo o no, allá por marzo. ¿Y qué pasó? Que lo ignoró. El presidente Trump tiene la costumbre de ignorar las cosas que no encajan con sus expectativas. Y creo que eso es justo lo que está intentando hacer ahora. Está tratando de que todo el mundo se sienta bien y va a seguir haciéndolo hasta que no pueda más. Pero no va a durar mucho. Ahora, veamos qué está pensando el otro lado de esta ecuación, porque eso puede darnos una pista de hacia dónde vamos. Esto lo ha dicho Galibov en su cuenta de X. Creo que es algo muy importante. Dijo que la nueva ecuación en el estrecho de Hormuz está en proceso de consolidarse. Así que no tienen ninguna intención,
Y todas las personas del lado iraní con las que he leído o hablado dicen que ni siquiera está abierto a negociación o debate. Mantendrán el control del estrecho, que es lo que él parece insinuar aquí. La seguridad del transporte marítimo y del tránsito energético ha sido puesta en peligro por Estados Unidos y sus aliados. Así que, claramente, nos está culpando a nosotros. Por supuesto, según ellos, fuimos quienes iniciamos la guerra al violar el alto el fuego y al imponer un bloqueo. Y por supuesto, dicen que su maldad disminuirá. Luego dice algo importante. Sabemos perfectamente que la continuación del statu quo es intolerable para Estados Unidos, mientras que nosotros ni siquiera hemos empezado. Y creo que lo que quiere decir, algo que también ha mencionado el profesor Morandi y otros, es que ellos, el lado iraní, pueden aguantar mucho más que nosotros y durante más tiempo, porque no tienen el problema de los fertilizantes ni de que se les corte el suministro de tantas cosas como nos pasa a nosotros. La mayoría de lo que tienen, decía, es producción nacional, entre un 80 y un 90% de los alimentos y de casi todo lo demás que necesitan dentro de su propio país. Así que pueden resistir, ya sabes, la devaluación de la moneda, la pérdida de importaciones. Sufren, claro, por la falta de medicinas y otras cosas, pero creen que pueden soportarlo más tiempo que nosotros. ¿Tiene razón o no la tiene? No, creo que tiene razón. Pero hay algo más que nadie se molesta en mencionar, Dan. ¿Cuándo ha ido el presidente Trump ante el pueblo estadounidense y ha explicado con detalle qué nos jugamos en esta guerra? ¿Cuándo ha hablado con la gente y ha dicho, vamos a la guerra en nombre de Israel? Lo hacemos por las siguientes razones estratégicas, que son válidas, que afectan a nuestras vidas, y atacamos para destruir Irán porque su destrucción beneficiará estratégicamente a Estados Unidos de alguna manera. Nunca ha defendido eso, porque no hay ningún argumento que lo justifique. Esas ideas son absurdas. Mira, cuando Roosevelt hizo muchas cosas, y no estuve de acuerdo con ellas, no estaba allí, pero no habría estado de acuerdo con gran parte de lo que hizo. Por otro lado, era muy bueno saliendo a hablar con el pueblo estadounidense y defendiendo su postura. Incluso Lyndon Johnson lo intentó. No era muy bueno en eso, pero al menos lo intentó. Desde luego, el presidente Nixon entendió que era necesario, y lo hizo. Y esa es una de las razones por las que fue reelegido por una mayoría aplastante. ¿Y este presidente qué está haciendo? No está cumpliendo con su deber como presidente. No está liderando este país. Ese es el mayor problema ahora mismo. Hacer declaraciones absurdas en el despacho oval sobre reducir a ruinas o escombros a la gente que no le cae bien. Ese tipo de declaraciones tan disparatadas pueden atraer a unos pocos dentro de tu base, a quienes les gusta el lenguaje vulgar o las fanfarronadas, pero no te aportan nada. Y de nuevo, ¿dónde está la estrategia? ¿Cuál es el marco estratégico? ¿Cómo encaja todo esto con los intereses estratégicos más amplios de Estados Unidos y de sus aliados? Porque, por cierto, nuestros amigos en Asia son los que están saliendo peor parados con todo esto. Yo predigo que, antes de que esto termine, los coreanos y los japoneses nos invitarán a hacer las maletas y marcharnos de sus países. Igual que los alemanes, en la práctica ya están diciendo lo mismo. Sí, y luego, claro, Trump está hablando de sacar a unos 5,000 de Alemania, quizá también de España, y creo que de Italia. Está lanzando esas ideas sin más. Dudo que le dedique mucho pensamiento a todo esto, pero estoy bastante seguro de que al otro lado lo están escuchando con atención, y puede que eso les esté empujando a pedirnos que lo hagamos. Bueno, tú y yo sabemos por experiencia que salir de Europa, francamente, ya llega con mucho retraso. Deberíamos habernos ido de esos lugares hace mucho tiempo. Nuestra presencia allí ha sido, según se mire, entre un apoyo para muchos de esos países y sus economías, y siendo sinceros, una carga. Ya sabes, cuánto de cada cosa depende del sitio del que hablemos. Pero el caso es que es algo antinatural.
ya no tiene por qué seguir ocurriendo. No hay ninguna justificación estratégica para mantenerlo. Pero si vas a hacerlo, en lugar de lanzar declaraciones desagradables y justificar tus acciones por una ofensa, ¿por qué no elaborar un plan? ¿Y por qué no sentarse con todos esos aliados y decirles, mirad, ha llegado el momento de irnos? Vosotros lo sabéis, nosotros lo sabemos. Así que veamos, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Podemos hacerlo en 24 meses, 36, 96. Sabes, deberíamos sentarnos y aclararlo. Pero eso no ha pasado. Y no ha pasado porque no hay un marco estratégico. Y todo el mundo sigue diciendo, ¿qué crees que está haciendo el presidente? Y luego ves a esas pobres almas ahí al margen diciendo, es parte de un plan, es un plan, estamos perjudicando a China, China es la gran perdedora aquí. ¿De verdad? No lo creo. Creo que mucha gente está perdiendo, pero China no está entre ellos. Y desde luego tampoco Rusia. Rusia, de hecho, está sacando provecho de una auténtica lluvia de dinero. Lo único que los rusos quieren saber es por qué demonios Putin no pone fin a esta guerra de una vez por todas. Están hartos. Quieren que avance hasta el río Dnieper, que lo cruce, que tome Odessa, que conquiste Kharkov, que marche sobre Kiev y que lo acabe de una vez. Y sinceramente, debería hacerlo. Tiene sentido que haga eso. No va a tener un socio en Estados Unidos. Nosotros no vamos a ayudar. Los europeos están hartos. Sus gobiernos están al borde del desastre. Van a caer. Así que Rusia debería aprovechar esta situación. Pero no lo está haciendo, al menos por ahora. Están ahí, esperando a ver qué pasa. Gran error. Y esos pequeños avances de 40-50 kilómetros, vamos, así no se gana una guerra. Puede que ganes una batalla, sí, pero no la guerra. Así que ahora mismo todo es bastante extraño. Pero la idea de que, de alguna manera, salgamos de esto oliendo a rosas, debe de significar que nadie tiene olfato, porque a mí todo esto me apesta. Sí, huele muy distinto. Estamos removiendo, ya sabes. Exacto. Sí, sí, sí. Creo que ahí está la confusión con lo del sub-B. Bien, todo lo que hemos comentado hasta ahora ocurre sobre el estrecho de Hormuz. Y por cierto, este mapa es interesante. Aquí en verde, en la parte inferior, se ve lo que mencionaba el general Keane. Esa es la ruta que él quiere. Queremos proteger a la gente que pasa por ahí. La línea roja, más o menos en el centro, era la ruta anterior, pero al parecer está minada ahora mismo, así que nadie la está usando. Y la azul, en la parte superior, es la ruta aprobada por el lado iraní. Así que tienes bloqueos enfrentados y también zonas seguras enfrentadas para que la gente pueda salir. Pero de momento nadie está saliendo por ninguna. Eso te muestra un poco lo extraño que es todo esto y lo absurdo que resulta. Pero lo último de lo que quería hablar, todo esto tiene que ver con el estrecho y con si conseguimos levantar los bloqueos. Pero ¿y si no lo logramos? ¿Y si volvemos a un escenario de más conflicto? Una de las preguntas que se hicieron en la rueda de prensa de esta mañana fue si el alto el fuego había terminado por estos ataques. Y el general Keane dijo, bueno, nos han atacado 10 veces a nuestros barcos, pero han sido ataques de bajo nivel. Ninguno ha tenido éxito, así que se mantiene por debajo del umbral. De todos modos, eso es una decisión política. Así que no, el alto el fuego sigue en vigor. Pero si miramos a otros, amigos, volvamos a Galibaf. Esto viene de una cuenta iraní, a través de Dropsite, donde han dicho, esto es lo que está diciendo Galibaf. Dice que la necesidad de mantener el estrecho de Hormuz cerrado y de impedir que los destructores estadounidenses pasen por allí ha hecho que el conflicto entre Irán y Estados Unidos sea inevitable. El enfrentamiento principal se llevará a cabo con el régimen israelí. Y eso es interesante, porque has tenido, creo que todavía tengo esto por aquí, has tenido al general Keith Kellogg, que dice más o menos lo mismo. Y él dice algo así como, mira, deberíamos armar al pueblo iraní para que se levante, pero deberíamos tomar la isla de Karg. Deberíamos dejar de perder el tiempo. Lleva diciendo eso desde hace bastante. ¿Tú crees que la guerra es inevitable o crees que al final conseguiremos librarnos sin tener que volver a la guerra?
Bueno, quiero decir, ahí fue realmente donde empezó la conversación. Pero creo que el ponente Irán señaló algo muy importante a lo que no estamos prestando suficiente atención. ¿Cuál es la razón de fondo de este conflicto? En última instancia, es Israel. Los israelíes quieren que Irán sea destruido. De nuevo, ven a Irán como el último que queda en pie, aunque ahora son cada vez más conscientes del poder y la influencia de los turcos. Y creo que también tienen el otro ojo puesto en Egipto, porque con el apoyo de Turquía, los egipcios podrían representar una amenaza real. Así que creo que estamos perdiendo de vista de qué va todo esto. Todo empezó con Gaza. Recordemos el ataque del 7 de octubre, que ahora está siendo muy cuestionado. Se entiende ampliamente, incluso en Israel, que se permitió que ocurriera. ¿Verdad? Eso es al menos lo que dice buena parte de la evidencia, sí. Así que el problema que tenemos ahora es que lo permitimos. Los israelíes respondieron y básicamente demostraron que eso fue el detonante de un plan que ya tenían preparado. Es el plan llamado Proyecto del Gran Israel. Así que el Proyecto Libertad no tiene nada que ver con el Estrecho, todo gira en torno al Proyecto del Gran Israel. Bueno, eso se está desmoronando de varias maneras. Podemos hablar de ello en otra ocasión, pero creo que el embajador Freeman estuvo hace poco y habló con más detalle sobre cómo se está viniendo abajo. No ha funcionado en Líbano, no va a funcionar en Jordania y tampoco va a funcionar en Siria. Mientras tanto, los países, los dos grandes actores, Egipto y Turquía, son muy conscientes de lo que están haciendo los israelíes y ahora mismo están al borde de intervenir. Eso es lo que la gente no entiende. Todo el mundo se está alineando en contra de Israel. Y como nosotros les apoyamos de forma incondicional, el mundo en gran parte se está alineando también en contra nuestra. Y esto va a empeorar a menos que, por algún milagro, el presidente Trump se dé cuenta de todos los peligros de los que hemos hablado en esta sesión, tanto económicos como sobre hacia dónde nos dirigimos. Si lo entendiera, pondría fin a esto de inmediato y se retiraría. Pero no estoy seguro de que lo entienda realmente, no basándome en los comentarios que acabas de volver a emitir en tu programa. Sí, se supone que eso resulta desconcertante, porque se supone que ese es su único ámbito de verdadera experiencia, la economía y los aspectos empresariales. Y sin embargo, de algún modo, eso parece faltar. Pero entonces nos quedamos con la pregunta, ¿y ahora qué? De hecho, quiero centrarme en la situación en Israel, porque creo que en el último programa hablamos de los primeros efectos de los primeros 40 días de esta guerra, cuando estaba activa, y se decía que habíamos atacado unos 14,000 objetivos, más o menos. Y eso nos dejó con muy pocas reservas de interceptores, ya fueran del sistema THAAD o del PAC-3, y también en el terreno ofensivo, con misiles como el JASSM o los Tomahawk de crucero. Y si volvemos a una fase activa de combates, quiero decir, vamos a quedarnos prácticamente en números rojos o negros en lo que respecta a las reservas. No podemos seguir así. Israel ha tomado un rumbo, sobre todo ahora en Líbano, que se suma a todo lo demás. No hay un camino fácil hacia el éxito militar aquí, y ni siquiera pueden mantenerlo si no seguimos enviando más dinero, más bombas y más munición para que puedan continuar. ¿Crees que podremos seguir dándole eso a Israel para que siquiera intente hacer esas cosas? Bueno, lo que estás planteando es, ¿qué pasa primero? ¿Nos hundimos económicamente aquí en casa? ¿O reconocemos antes la inutilidad de nuestras operaciones militares en el extranjero? No tengo una respuesta para eso. Tengo una sensación terrible, como de hundimiento, de que va a ocurrir al mismo tiempo, y creo que pronto vamos a tener un ejemplo de ello. Un día nos despertaremos, no sé si será en junio, en julio o incluso antes, y descubriremos que el mercado bursátil ha perdido un 40, un 50, quizá un 60% de su valor. Y cualquiera que elijas te hablará de esto, ya sea Luke Gromen, Ray Dalio
o muchos otros que han analizado la situación con detalle y todos saben que se acerca. Eso podría pasar en cualquier momento. Y al mismo tiempo tienes razón. La mayoría de esas municiones especiales, esas armas y misiles guiados con precisión, se van a agotar en un plazo de entre 5 y 10 días, a menos que empieces a reducir el ritmo de las operaciones. Así que quieres una respuesta clara. ¿Qué va a pasar primero? No lo sé, pero creo que van a ocurrir las dos cosas. Porque sigo sin ver cómo el presidente Trump no va a escalar la situación en este punto, ya que la alternativa para él sería la humillación. Bueno, esa era más o menos la última pregunta que quería hacerte, porque si la semana pasada dijiste que Trump iba a esperar y a ver cómo lo resolvía a su manera, y luego decidió, vale, pues hacemos este bloqueo, y ahora este proyecto Libertad, está claro que eso no pasa del papel, porque hasta ahora no ha dado ningún resultado, pese a las declaraciones de éxito. Así que la pregunta es, ¿dónde vamos a estar la semana que viene cuando vuelvas al programa? Porque no se puede dejar esto parado. He comprobado otra vez, hace apenas un momento, y el precio del petróleo sigue bajando. Así que hoy ha tenido un efecto importante en el mercado, pero siguen siendo 12 millones de barriles los que no han salido de Oriente Medio, otra vez, y las reservas en Estados Unidos siguen disminuyendo. Así que no puede simplemente seguir con esto. He oído a algunos expertos decir que quizá podamos mantener esta ficción unas 3 semanas como mucho, y después el precio real del barril de petróleo y el precio en los mercados van a empezar a alinearse de nuevo, y eso va a subir. Entonces, ¿qué puede hacer Trump? Porque aquí está el problema, Doug. Quiero decir, con su mentalidad empresarial, si ve que esto es un problema y que no está funcionando, ceder ante estos tipos y decir, volvamos a golpearles una vez más, solo puede empeorarlo. Porque entonces se perdería infraestructura petrolera, lo que generaría problemas a largo plazo y probablemente una depresión. ¿Cómo puede manejar eso? Bueno, estás hablando de la realidad física frente a la realidad sobre el papel, y creo que él prefiere la realidad sobre el papel. Prefiere estar en una situación en la que pueda salir, hacer declaraciones y convencer a la gente de algo que no es cierto, pero que él presenta como si lo fuera. Lo ha hecho varias veces en el mercado, como tú señalas. Al principio el mercado reacciona, las cosas mejoran un poco, pero con el tiempo, ¿qué pasa? Los precios empiezan a subir de nuevo y la sensación de crisis se vuelve real. Y será aún real en el futuro si sigue adelante. Y creo que lo hará. La otra cuestión es que este bloqueo es bastante curioso, porque él impone el bloqueo y luego le echa toda la culpa a Irán. Pero Irán siempre puede argumentar, si dejáis de bloquearnos y nos permitís usar el estrecho y volver a trabajar con normalidad, todo irá bien. Así que, si estás en Japón, en Vietnam, en Tailandia, en Indonesia o en algún lugar de Europa, ¿a quién crees? A Trump, que está imponiendo el bloqueo y en la práctica atascando un sistema que ya está alterado. O a los iraníes que dicen si levantan el bloqueo, dejaremos que todo el mundo siga adelante. No lo sé. Sospecho más bien que Irán tiene la ventaja en esa discusión. Bueno, basándome en el rendimiento, desde luego que sí, sobre todo en nuestro desempeño desde, no sé, desde 2018 especialmente. Mira, en los pocos minutos que nos quedan, Doug, me pregunto si podrías darnos tu mejor interpretación o explicación, si es que existe, sobre la continua obsesión de Trump con lo que viene ahora, que es Cuba. De hecho, el pasado fin de semana dijo que sí, que eso es lo siguiente, y que van a actuar militarmente contra Cuba. Yo no logro entenderlo. Allí no hay petróleo. No hay ninguna amenaza para la seguridad, no hay programa nuclear ni de energía nuclear, nada de eso. Entonces, ¿qué demonios le pasa con Cuba? No lo sé. Quizás sienta nostalgia por el pasado imperial.
Verás, después de la guerra hispano-estadounidense cometimos dos grandes errores. El primero fue quedarnos en Filipinas, cuando en realidad no había ningún motivo para hacerlo. Lo único que queríamos entonces era establecer una estación de carbón, un lugar donde nuestros barcos pudieran entrar y reabastecerse. Pero acabamos sustituyendo a los españoles como potencia imperial. Terminamos librando allí una guerra civil que duró años y costó la vida inútilmente a 250,000 de filipinos, al menos tantos. Y además, anexamos Puerto Rico. Y Puerto Rico nos cuesta miles y miles de millones de dólares cada año. No sacamos ningún beneficio de eso. Allí no cultivan nada que genere dinero, no tienen riqueza mineral. Nos quedamos allí, supuestamente porque una vez más, podía ser útil para la Marina. Y durante un tiempo tuvimos allí un campo de tiro. Puerto Rico debería recibir su independencia. No forma parte de nuestro país. Dejémoslo ir, salgamos de eso. Es otro legado del pensamiento y del imperialismo del siglo XIX. Sigo pensando que el mejor intercambio que podríamos haber hecho sería ofrecer a Dinamarca, Puerto Rico, a cambio de Groenlandia. Nosotros nos quedamos con Groenlandia y ellos con Puerto Rico. Creo que a los daneses les encantaría ese clima tan agradable de allí. Y al final, ya verás, se convertiría en el gran destino para todo el mundo en Escandinavia y el norte de Europa cada año. Nosotros no hemos conseguido hacerlo, pero ellos probablemente sí podrían. En fin, todo esto es una tontería. No deberíamos seguir metiéndonos en los asuntos de otros países. No hay ningún motivo para hacerlo. La gente tiene derecho a gobernarse como quiera, siempre que no intenten matarnos. Y si no intentan matarnos, ¿qué más nos da cómo se gobiernen? Pero eso es muy distinto de decir, yo soy el mejor, nosotros somos los mejores, somos los más grandes, y todos tienen que hacer lo que decimos, que supongo que eso es el trumpismo, ¿no? Sí, bueno, eso es un animal moribundo, y creo que va a arrastrar a muchos de nosotros con él. Pero oye, te agradecemos mucho que hayas venido hoy y nos hayas aclarado todo este asunto. Siempre es un placer tenerte aquí, y que la gente entre en mcgregorwarrior.substack.com para seguir a Doug durante la semana, hasta que podamos tenerlo de nuevo aquí y averiguar qué demonios está pasando con nuestra guerra la próxima semana. Tengo muchas ganas de saberlo. De acuerdo. Muchas gracias, Dan, te lo agradezco, y creo que mucha gente va a disfrutar el último que escribí, que se titula Los generales de Estados Unidos necesitan los estándares de la NFL. A mí también me intriga mucho el título. Si fracasas con los Dallas Cowboys, tendrás a toda la población de Texas encima. Pero si vas al extranjero y la lías en Afganistán, en Irak o en cualquier otro sitio, a la gente de Texas no le importa. Simplemente se abrirán otra Michelob o algo así. El problema es que necesitamos estándares como los de la NFL y una mentalidad parecida. Queremos gente que tenga éxito. En fin, creo que mucha gente lo ha leído y le ha gustado. Y pienso que cualquiera que entre ahí lo va a disfrutar. Estoy seguro de que lo harán, y enviamos gente allí con la esperanza de que lo vean. Muchas gracias, Doug, y esperamos verte la semana que viene. Nos vemos aquí en unos 5 minutos, de hecho. Tenemos al siempre popular Larry, la camisa Johnson, a la 1 en punto, dentro de solo 5 minutos. Y viene con su propia visión sobre lo que está pasando en Estados Unidos y hacia dónde podría ir todo esto. En 5 minutos, Larry Johnson. Y luego esta tarde, tendremos a Mike Adams. Puede que le hayáis visto. Tiene un podcast que se llama The Health Ranger. Va a hablarnos de algo de lo que casi nadie está hablando, pero de lo que todo el mundo debería hablar. La posibilidad de una hambruna provocada por el cierre del estrecho de Hormuz. Sintonizad hoy a las 4 de la tarde en Daniel Davies Deep Dive. Nos vemos entonces. Ya sabéis, no intento convenceros de que compréis oro, ni de cómo gestionar vuestra cartera de acciones, pero sí hay una forma en la que podéis ayudarnos. Suscribíos, dadle al me gusta y compartid esto con alguien a quien queráis.